Efesios capítulo 6. El texto son los versículos 5 a 8. Gracias a los que me ayudaron hace 8 en guiar los cultos, oraciones, leer predicaciones y todo. Es gran placer saber que tenemos hombres maduros que pueden hacer esto y participar con nosotros. Eso siempre buscamos, eso siempre queremos, ¿verdad? Efesios 6 tiene que ver con siervos. Literalmente la palabra es esclavo. Entonces tenemos que entender esto cuando estamos leyendo y luego en la explicación, ¿verdad? Leo 1 a 9. Con el favor de Dios vamos a estudiar versículo 9 en 8. Pero hoy escuchen por favor, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Amén. Queridos amigos, aquí habla el Espíritu Santo a los que eran esclavos en el Imperio Romano. Es decir, Dios habló a toda clase de hombre, pero por el momento habla a los que están bajo esclavitud en Roma. No la ciudad, sino el imperio. En el imperio romano, esclavitud fue por doquier. Y hay conflictos en las historias de los romanos de qué cantidad de esclavos habían, pero el número sugiere de todos modos que fue un gran porcentaje de todo el imperio bajo esclavitud. Y la esclavitud entre romanos fue algo cruel. Podías ser comprado, vendido, abusado, matado, echado en cárcel, negado matrimonio, meramente por la voluntad de tu amo. El que te compró propiedad. Y eres nada más, en el términos de los romanos, herramienta. No había mucha esperanza tampoco de libertad, aunque la ley de ellos dijo que fue posible comprar su libertad. Fue por lo menos el precio que el amo pagó en el mercado. El precio de ser libre se llamó redención. Y comprar tu redención fue bien difícil. Y como la vida de esclavos fue difícil, vivieron en condiciones bien difíciles y muchos murieron como jóvenes por sus heridas, por ser abusados de su trabajo y de sus amos, los dos. No eran empleados con derecho de tomar descanso. No eran ellos con su propia voluntad de su propio cuerpo. Fue también entre ellos violación, pederastía
y mucha otra perversión entre los esclavos en Roma. Un esclavo así abusado en Roma mató a su amo y su amo fue senador de Roma. Entonces, cuando él mató a su amo, en aquel año fue el César Nerón y él ordenó la muerte de todos los esclavos de esa casa para poder refrenar a los demás. Y nosotros sabemos que en las generaciones después de Nerón, la práctica de esclavitud fue más y más cruel y más perversa, que muchos luego en rebelión quitó su esclavitud de sí mismos. Toda esta práctica fue la experiencia de esclavos en el Imperio Romano. En aquel mundo habló Dios por su Espíritu Santo al apóstol Pablo y dice, versículo 5, esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez o sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. Es sorpresa en un sentido para muchos leer esto. Y debe ser algo de golpe y debe ser algo que cae a nuestros oídos como fuerte. En verdad, Dios dice, así deben de vivir los esclavos cuando Él sí sabía de todas las acciones de amos romanos en su abuso de esclavos. Y nosotros decimos fuertemente, sí. El problema no es Dios, el problema es el romano. El problema no es esclavitud, el problema es la crueldad del que es amo de otra persona. Entonces Dios no es culpable de los abusos, pero sí es cierto que Dios reconoce algo de responsabilidad para el esclavo. A esas personas que apenas describía a ustedes, ellos no eran empleados, no podían escoger dónde trabajar, en qué trabajar o cómo desarrollar sus vidas. Ellos no podían decidir ir a la escuela y luego tomar camino y luego escoger entre cantidad de compañías y tomar la compañía que tiene salario mejor. No eran empleados. Pero con todo eso se me hace importante decir que tanto más ustedes, empleados, deben prestar atención a lo que dice versículo 5. Dice obedecer. Nosotros sabemos qué es obedecer. El amo quiere algo y tú tienes que cumplir con lo que quiere. El amo requiere algo y tú tienes que satisfacer los requisitos del trabajo. Dice versículo 5, con temor y temblor. Quiere decir reconocer que Él tiene autoridad y Él sabe el plan. Cuando es guerra, el general sabe generalmente el peligro y el privado no sabe casi nada. Solo sabe que tiene que obedecer el orden y tener confianza que el general hace con medida. Versículo 5 también dice con corazón sincero, sencillez aquí. Quizás mejor traducir como sincero. Y las dos palabras tienen la idea de una persona que es honesta, una persona que es abierta. Y cuando él dice sí, significa sí. Y cuando dice no, significa no. Y cuando dice sí, voy a obedecer, obedece. Y luego dice versículo 5, como a Cristo. Como a Cristo.
pueden ver de nuevo versículo 1 del pasaje. Hijos necesitan obedecer en el Señor. O luego versículo 6 aquí, donde dice que tienen que servir de corazón haciendo la voluntad de Dios, como siervos de Cristo. Y luego pueden regresar a capítulo 5 y versículo 22. Mujeres, ustedes que están casadas, tienen que obedecer a sus propios maridos como al Señor. Es un patrón aquí y es un patrón bien establecido. Entonces, cuando llegamos en 6:5 y él habla con siervos, esclavos, y dice como a Cristo, nosotros sabemos que obedecer al amo es obedecer como a Cristo. Y no tenemos que fingir que no entendemos. El amo quiere algo, tú tienes que dar lo que él quiere. Aguas. Jamás significa que tienes permiso pecar. Pero obviamente, y lo que es bien difícil para nosotros y debemos reconocer, ellos tuvieron que hacer cosas y de fuerza estuvieron bajo la crueldad y los abusos de otros. Todos ustedes a lo mejor han sufrido algo en las manos de otras personas y no pudieron hacer nada contra su crueldad. Eso sabemos, eso podemos establecer, eso entendemos y nunca establecemos que el que hace mal tiene excusa. Nunca. Estamos bien con este punto, ¿verdad? El que hace mal nunca tiene excusa. Nunca. No tienes culpa por lo que los que son crueles, abusivos, han hecho a ti. Debemos estar claros de esto también. Y tampoco necesitas fingir que nada pasó. No necesitas fingir que nada pasó como si fuera tu obligación no decir nada. Déjame dar un ejemplo de mi vida. Mi papá, antes de ser cristiano, fue algo cruel. No abusivo en términos de golpearme, pero cruel en su forma de estar conmigo como papá. Pero yo no dije nada contra mi papá para decir que mi papá era así. Gracias a Dios, él fue convertido. Y las heridas y la dificultad y mucho de lo que sufrí fue borrado, limpiado cuando mi papá fue convertido y por fin entendió la gracia del Señor Jesús. ¡Qué bendición! Pero si tú fuiste abusado por alguien, no necesitas fingir que nada pasó o algo así. Nosotros guardamos esto y con pena nosotros vamos a ayudar, si es posible, cualquier persona a entender esto, porque la única manera de encontrar paz con Dios es la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo es la única salvación, el único remedio, la única curación, el único medicamento o ungüento, yo no pronuncio ungüento, gracias. Voy a olvidarlo la próxima vez. Es Cristo y su cruz. Y nosotros sabemos esto. Pero el punto que quiero tomar, si es verdad de esclavos que tuvieron que obedecer y los amos con todo su poder de abusar y pensar de sus esclavos como herramientas, y tú eres meramente empleado. Claro, tienes que obedecer con temor y temblor, con corazón sincero, como a Cristo. En otras palabras,
Si no eres esclavo, puedes regocijar. Y si no, tienes la razón ser el empleado más excelente. Entonces, empleados cristianos buscan cumplir con esa palabra de Dios y serán los más honrados, los más buscados, los más recompensados por cumplir bien con lo que dice versículo 5. Obviamente, todas las generaciones de cristianos han reconocido esa aplicación que es para empleados. No recibes lo que a ti parece que mereces. Versículo 5 aplica a ti. No puedes servir dinero y el verdadero Dios de los cielos. Entonces debes servir a tu Dios, aunque no tienes recompensa que mereces y quieres más, debes servir a tu Dios. ¿Es difícil? A lo mejor. ¿Es poco cruel? A lo mejor. ¿Tiene la razón el jefe, el dueño de la compañía? Creo que no. Yo no hablo de cualquier circunstancia, yo hablo de ti, cristiano, empleado en un trabajo donde Dios ha dado a ti algo que hacer. ¿Tienes tú ganas de otro trabajo? Bueno, está bien, puedes tener ganas de otro trabajo, puedes buscar otro trabajo, puedes buscar tener un salario que mereces. Pero versículo 5 sigue como aplicación a tu vida o para tu vida. En otras palabras decimos que ningún trabajo es callejón sin salida si llegamos al Señor Jesucristo. Ningún trabajo es callejón sin salida si llegamos al Señor Jesucristo. Tu recompensa, tu reconocimiento está con Dios. Haces tu trabajo al Señor. Si no es tu realidad, necesitas la exhortación de 2 de Corintios 6, 17 y 18. Si pueden abrir allí un momentito. 2 de Corintios 6. No tiene que ver con dejar un trabajo, tiene que ver con el estilo de vivir mientras estás en esta vida. 2 de Corintios 6, 17, 18, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces nosotros sabemos que hay manera de vivir y hay que mostrar la diferencia entre tu vida como cristiano y el mundo. Entonces no vamos a esperar un gobierno cristiano, ni leyes justas, ni reglas justas de esclavos, ni de empleados para poder querer cumplir con la palabra de Dios. Y si es verdad, nosotros sabemos que lo que nos salva, lo que nos rescata, lo que nos da esperanza y lo que es poderoso hacer y lo que es importante hacer hoy es esa. De versículo 5 de Efesios 6, de obedecer en el Señor en nuestros trabajos. Y luego pasamos a versículos 6 y 7. Obvio, se aplica a muchas circunstancias. De nuevo leo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Esa palabra debe ser
el lema de muchos de nosotros en nuestros trabajos. Tú quizás trabajas por tu propia cuenta, quieres una palabra para guiarte, sé si siente, es suficiente dirigir a tu vida en una manera para tener éxito con el Señor en la manera de trabajar. Tú eres el dueño de la compañía. Versículo 9 habla directamente a ti, pero tú debes aplicar tu vida a la obediencia de 6 y 7 para hacer bien y entender que haces todo lo que haces al Señor. Y así, obedeciendo 6 y 7, vas a quitar el temor del hombre de tu vida. Vas a poder vivir en el temor del Señor, obedeciendo 6 y 7. Muchas veces hablamos del temor del hombre. Cuando tienes miedo de hombre, vas a vestir de una manera, vas a poner maquillaje de una manera, vas a hacer tus cosas de una manera. ¿Por qué? Porque tienes miedo de lo que los demás van a decir. Tú quieres comprar marca Nike porque los demás van a pensar que eres pobre si compras marca Walmart. Y muchas personas así caen, ¿verdad? Hemos todos caído en estas cosas. Y el punto es no caer en pensar lo que dice el otro hombre o lo que él va a pensar de nosotros. No vivir en su temor, sino vivir en el temor del Señor. El que te ve es nuestro Dios. Él sabe todo. El que es importante es tu Dios. Él sabe todo. El que tiene recompensa más allá de salario, más allá de comodidades, más allá de poder vivir en la casa que escoges tú, es Dios. Más allá de herencias, más allá de cualquier otro placer en el mundo, tu Dios. Varias personas en nuestro mundo viven en el temor del hombre. Así, unos van a vivir en el temor de sus padres. Padres son excelentes en esto, van a poner sus hijos bajo la idea de vivir en su temor. Y no es justo, no es correcto. A veces la motivación es correcta, yo entiendo esto. A veces padres van a decir a sus hijos de qué hacer, de no qué hacer, por ser motivados correctamente, ok. Pero muchas veces los padres dicen cosas porque quieren algo de sus hijos. Y muchas veces puede ser mero egoísmo de los padres. Otros, en vez de tener miedo de padres, viven bajo el dinero y el poder de avanzar. Y eso es temor del ser humano también. Entonces el jefe hace una cosa y luego dice una cosa y el empleado quiere hacer porque quiere fingir que todo está de acuerdo con el jefe. Pero la Biblia dice, no, eso es temor del hombre. Y otros más viven por su placer. Vivir por placer es temor del hombre también. Temor de tu propia persona, porque tú vives por lo que quieres experimentar o tener. Aguas, el cristiano no es así. No busca el trabajo que es para el placer de sí mismo, ni es para vivir en el temor del ser humano. Pero nosotros hicimos algo fuerte de pasajes como aquí, Efesios 6, 5 a 8. Cuando el Señor habla, y así habla fuerte al siervo, esclavo, bajo su amo romano. Y luego notamos que tiene aplicación a todos nosotros en cualquier camino de vida y cualquier estilo de vivir. Nosotros decimos fuertemente,
Tú tienes llamamiento. Nosotros comúnmente tomamos la palabra de latín, que quiere decir igual como llamamiento, vocación. Vocación quiere decir llamamiento. Muchas mujeres tienen llamamiento ser madres, amas de casas, tienen llamamiento dar a luz. Y el mundo hoy quiere menospreciar esto de ser madre, ser ama de casa, ser madre. Tristemente, y no es correcto del mundo. Yo no quiero escuchar al mundo, yo quiero escuchar a Dios. Y si Dios habla bien de la madre, y si Dios dice que es la madre que puede hacer todo eso, es ella que hace en términos nuestros construcción de su casa, de su familia, ¿qué? Debemos honrar a la madre, debemos honrar bien a madres y su llamamiento que tienen de parte de Dios. Y madres no deben menospreciar su llamamiento pensando que es menos importante que su marido saliendo y ganando dinero. Ellos también tienen llamamiento. Y si es trabajo lícito, si es trabajo donde con honestidad podemos ganar y dar para nuestras familias, es llamamiento de Dios. ¿Dónde estás tú? ¿En qué circunstancia? ¿En qué estación de vida? ¿En qué temporada de vida? Estás llamado a estar exactamente allí. Yo espero otro llamamiento en 29 meses. El llamamiento va a ser jubilado. Y con ser jubilado voy a tener poder diferente, trabajos diferentes. Estoy animado. No sé qué el Señor tiene para mí. Quizás no tiene nada para mí hacer y voy a estar en mi cuarto así. No creo. El punto es nosotros recibimos y entendemos que Dios nos pone exactamente donde debemos estar y Dios nos hace entender que eso es llamamiento de su parte. Todo trabajo es carrera si sabes que al Señor estás sirviendo. Y si es la decisión de tu vida, el conocimiento de corazón tuyo, servir al Señor, entonces tu vida vale. O quizás la otra persona no tiene valor en tu llamamiento, pero el Señor sí. Y eso es lo que nosotros queremos comunicar. El Evangelio nos lleva a un lugar donde tenemos que decir que cuando estamos en Cristo, cuando hemos visto su resurrección, su victoria contra la muerte, contra el pecado, y nos pone en la iglesia, en el reino de Dios, y nos pone como personas renovadas, con nueva dirección, con nuevo propósito, nosotros sabemos que el Señor tiene algo que tenemos que hacer. Y este algo vale en sus ojos y es algo que tú tienes que hacer y debes hacer al Señor, no en el temor del hombre, no sirviendo la ganancia que sea posible encontrar, pero de 7, buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Hace muchos años, un amigo nuestro que ahora está muriendo quiso ser abogado y después de salir de la universidad con su título de ser abogado, fue bien decepcionado porque había mentira por todos lados y la esperanza de cualquier compañía fue mentir, 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 mentir. Y la excusa, no hay ganancia sin mentir. Y él sufrió muchos años bajo toda esta expectativa.
Y él nunca rindió, no quiso rendirse. Es posible ser abogado sin mentir. Entonces él buscó y finalmente el Señor le dio permiso ser un juez. Y no tuvo ninguna necesidad de mentir. Gracias a Dios. Porque cuando servimos al Señor, sí es difícil, pero es llamamiento. El Señor nos pone donde estamos. ¿Y qué dice? Capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. El Señor nos pone donde estamos, aún el esclavo donde está. Y claro, tenemos que decir otra vez, habrá gran diferencia entre el cristiano que trabaja y el incrédulo que trabaja. Aguas, vas a sufrir si eres cristiano. Eso sabemos bien. No está exactamente en el pasaje aquí, pero podemos imaginar que es la circunstancia. Trabajas con pecadores, vas a sufrir. Y nótense bien cómo Dios nos llama al arrepentimiento. Nuestras vidas son suyas. Aun cuando Dios, en su placer, entra en la humanidad y abre los ojos de esclavos y muestra a los esclavos que están libres en su gracia por la cruz de Cristo, aunque siguen esclavos. Y qué amor de Dios tomar las personas más bajas en la sociedad y hacer de ellos hijos de Dios. Puedes preguntar entonces, ¿qué quieres de la vida? Puedes tener o ganancia o recompensa con el Señor. Pero es muy probable que no vas a tener las dos cosas. Versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, eso es donde decimos, aquí es como sabemos que, claro, el pasaje tiene aplicación al empleado y al esclavo. Porque nuestra recompensa es del Señor, siendo o siervos o libres. Y Dios permita que sea reconocida nuestra obra en sus ojos y sea de algo de importancia frente de Él. Queridos amigos, tú tienes algo que hacer. Nosotros todos tenemos algo que hacer hasta la muerte. A veces no vamos a entender exactamente, pero es cierto que el Señor nos llama a ser en sus ojos, para su gloria, para su honra, sirviendo a Él y no a nosotros mismos. Amén.